Bienvenidos a este video. Hoy les voy a hablar y presentar sobre un hallazgo que se encontró en la empresa Andinas S.A. Eh, el hallazgo que se encontró fue en el asiento 49, en el cual es de constituciones de provisión para contingencias legales. Y el hallazgo fue el siguiente: la provisión se reconoce por un valor global, pero no se detalla si la contingencia es probable, posible o remota, ni la base utilizada para la estimación. Por lo que hemos realizado la siguiente pregunta: ¿la industria andina S.A. presenta provisiones con sustento técnico suficiente? La respuesta es no, ya que, como dijimos anteriormente, la provisión se reconoce de manera global, pero no se detalla si la contingencia es probable, posible o remota, ni la base utilizada para la estimación. La normativa es la NIC 37, provisiones, pasivos, contingentes y activos contingentes. La NIC 37 es una norma contable que nos indica cómo registrar y explicar aquellas obligaciones que una empresa puede tener, pero que aún no se sabe con certeza cuánto costarán o cuánto se pagarán. Esta norma además se enfoca en tres conceptos claves: las provisiones que sí se registran, los pasivos contingentes que solo se revelan y los activos contingentes que generalmente no se reconocen hasta que sean seguros. Luego se realizó el Balance Scorecard, que es una herramienta de medición estratégica. Como componente, tenemos actividades de control, políticas y procedimientos, respuesta al riesgo y tratamiento del riesgo. Los subcomponentes son los principios: que selecciona y desarrolla actividades de control, selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología, se implementa a través de políticas y procedimientos y, por último, usa información relevante. El riesgo es: la industria andina S.A. presenta provisiones sin sustento técnico suficiente. El tipo de proceso es proceso financiero. Y la descripción del riesgo: la industria andina S.A. presenta que la provisión se reconoce por un valor global, pero no se detalla si la contingencia es probable, posible o remota, ni la base utilizada para la estimación, como exige la NIC 37. Los factores externos a los que afecta son económicos, políticos y legales, sociales, tecnológicos. Los factores internos a los que afecta es infraestructura, personal, procesos y tecnología. Como importancia le dimos un valor de 10, probabilidad 3 y un impacto de 3. Y así se obtuvo un riesgo inherente alto que existe antes de cumplir los controles. Como controles tenemos implementar políticas contables formales para el reconocimiento y medición, documentación de provisiones, conforme a las normas internacionales de información financiera, con revisión y aprobación jerárquica. Como en importancia, un valor de 10, en probabilidad, un valor de 2 y en impacto, un valor de 3. Y así obtuvimos un valor residual alto que pertenece después de aplicar los controles. Y tenemos como priorización 1. Las actividades para evitar este riesgo es definir la metodología técnica para el cálculo de provisiones, elaborar con informes de sustento técnico, revisión y aprobación de provisiones por niveles jerárquicos, capacitar al personal contable y revisión periódica de provisiones registradas. El responsable a cargo es el gerente financiero. Como recursos tenemos económico, materiales, tecnológicos, humanos, tiempo y normativas NIF. El cronograma es la duración de 321 días, fecha de inicio el 14 de enero del 2026, fecha de término el 31 de diciembre del 2026.
En indicadores, 100% se refleje las provisiones con sustento técnico documentado y el cumplimiento de las normas. Luego tenemos el párrafo de gestión. Aquí deben cumplirse los cuatro atributos que son condición, criterio, causa y efecto. En condición se evidenció que la provisión registrada se reconoce por un valor global sin detallar el tipo de contingencia a la que corresponde, es decir, si esta es probable, posible o remota. Ni se especifica la base utilizada para realizar la estimación del monto provisionado. Criterio. De acuerdo con la norma internacional de contabilidad NIC 37, las provisiones deben reconocerse y revelarse considerando la probabilidad de ocurrencia de la obligación y explicando de manera clara los criterios y supuestos utilizados para su medición. En causa, esta estimación se origina por una aplicación incompleta de la normativa contable y por falta de documentación técnica que respalde el cálculo de la provisión. Efecto. Como consecuencia, la información presentada en los estados financieros carece de suficiente transparencia y confiabilidad, lo que induce a interpretaciones erróneas sobre los riesgos y obligaciones reales de la entidad. Luego realizamos la prueba de hipótesis en el cual escogimos la cuenta provisiones para contingencias. La provisión se reconoce inicialmente por $5,000, luego se incrementa en $2,000 y finalmente se utiliza 1,500 para cubrir parte de la contingencia. En el debe tenemos un total de 1,500 y en el haber un total de 7,000. El saldo final acreedor de 5,500 representa la obligación pendiente que mantiene la empresa. Luego tenemos el total, que es 7,000, el promedio 3,500 y la desviación estándar, que es 2,121,32. Para la prueba de hipótesis, tenemos la hipótesis nula, que en este caso es igual a 7,000, y la hipótesis alternativa, que es menor 3,500. Eh, colocamos con signo menor ya que eh, la hipótesis alternativa es menor a la hipótesis nula. Por ello va con signo menor. La hipótesis nula afirma que no existe problema o diferencia, mientras que la hipótesis alternativa afirma que sí existe problema o diferencia. Luego calculamos el valor crítico, que en este caso aquí se coloca el nivel de confianza, que es, utilizamos el 99%, que es 2,16. En el valor de prueba nos dio un valor de negativo de -2,33. Como tenemos el valor de prueba de respuesta negativa, el nivel de confianza también lo será. Aquí podemos ver en la campana de Gauss cómo graficamos y ubicamos los puntos del valor crítico, que en este caso es 2,16, y el valor de prueba igual negativo, -2,33. La decisión es: se rechaza la hipótesis nula por cuanto a la industria andina S.A. no aplica la NIC 27 y se aceptó la hipótesis alternativa con un valor de prueba -2,33, de lo que certifica la razonabilidad del equipo de auditoría. Por último, tenemos el informe de auditoría cumpliendo con todos los elementos. Primero tenemos el título o identificación: Informe de auditoría financiera sobre el reconocimiento y presentación de provisiones conforme a la NIC 37, correspondiente al periodo 2025. Luego tenemos a quién se dirige y quiénes lo encargaron. El presente informe se dirige a la máxima autoridad de la entidad y a los responsables del área financiera y contable.
quienes solicitaron la auditoría con el propósito de evaluar el adecuado reconocimiento, medición y revelación de las provisiones registradas en los estados financieros. Párrafo de alcance. La auditoría comprendió el análisis del registro contable de las provisiones reconocidas, evaluando su clasificación, estimación, documentación de respaldo y revelación en los estados financieros, de conformidad con lo establecido en la NIC 37 durante el periodo 2025. Párrafo de salvedades. Durante la ejecución de la auditoría se evidenció que la provisión registrada se reconoce por un valor global sin detallar si la contingencia asociada es probable, posible o remota, ni la base utilizada para su estimación, lo cual constituye un incumplimiento a los requerimientos de revelación establecidos en la NIC 37. Luego tenemos el párrafo de opinión. Bajo este análisis, excepto por los defectos de la situación descrita en el párrafo de salvedades, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la entidad, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. En el párrafo de énfasis, colocamos que sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la importancia de clasificar adecuadamente las contingencias y sustentar técnicamente la estimación de las provisiones, a fin de garantizar la transparencia y confiabilidad de la información financiera presentada. Párrafo sobre otras cuestiones. Se recomienda a la Administración implementar procedimientos formales para la evaluación, documentación y revisión periódica de las provisiones, considerando la probabilidad de ocurrencia de las contingencias y la metodología utilizada para su estimación. Luego tenemos el párrafo sobre informe de gestión, como lo dijimos anteriormente, pero aquí se incluye la conclusión y la recomendación. Que en este caso, en conclusión, colocamos que la empresa registra las provisiones sin detallar el tipo de contingencia ni explicar cómo se calculó el monto, lo cual incumple la NIC 37. Esto provoca que la información financiera no sea clara ni confiable, dificultando conocer los riesgos reales de la entidad y afectando la toma de decisiones. Recomendación. Se recomienda aplicar correctamente la NIC 37, clasificando las contingencias y documentando el cálculo de las provisiones. Además, es importante fortalecer los controles internos y capacitar al personal contable para mejorar la transparencia de los estados financieros. Luego, otro de los elementos es la firma del informe por el auditor. Kelly Rodríguez, nombre, dirección y datos registrales del auditor. En este caso, Kelly Rodríguez, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Imbabura, Ecuador. Y por último, fecha del informe. El informe se emite en la ciudad de Ibarra a los 27 días del mes de enero del 2026. Muchas gracias por su atención.